webinar de esta semana. Hoy es miércoles 13 de abril y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cifrado o encriptación, protegiendo datos sensibles en los puntos finales. Les recuerdo que durante el día de hoy, a más tardar mañana, les vamos a enviar un email con la liga para reproducir este webinar on demand y también para que puedan descargar la presentación. Les comento adicionalmente que existe un botón de attachments en la parte superior. Ustedes pueden darle clic y descargar también la presentación y algunos documentos que estamos colocando. De igual manera, les invitamos a que nos ayuden a contestar las preguntas que estamos colocando y las leeremos al final. Y si ustedes tienen alguna duda o comentario, los invitamos a que utilicen el chat. Daremos tiempo al final para poder dar lectura y responderlas. Y bueno, sin más, quiero darles las gracias por atender hoy y darle la bienvenida a Iván Anaya y a Raúl Zárate, dos de nuestros ingenieros de sistemas con mayor expertise en este tema. Y bueno, pasaría la palabra a Raúl. Adelante, por favor. Muchas gracias, David. Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a esta serie de webinars que estamos ofreciendo. Y el día de hoy tengo el honor de participar en conjunto con Iván Anaya sobre un tema muy importante y de mucho interés para las empresas sobre todo, pero bueno, no nada más las empresas, sino que también para nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es el tema de proteger los datos sensibles. Y en esta ocasión específicamente hablaremos de los puntos finales y algunas otras soluciones que estaremos viendo y que también un panorama un poquito, un overview de otras soluciones enfocadas también en el tema de cifrado. Pero bueno, y como les comentaba, la idea es explorar las realidades, los retos a los cuales nos enfrentamos, como les decía hace un momento, tanto como empresas, como administradores de IT o personas de seguridad, así como también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y el tema importante o el tema foco en esta ocasión, pues es el cifrado de los datos sensibles. Pero para continuar con el tema, me gustaría compartirles unos datos interesantes de los cuales se desprende muchísima información, en los cuales podemos tener estadísticas, sobre todo, del número de brechas de seguridad que estamos viendo. Todos estos datos que estamos compartiendo al día de hoy, como pueden observar, aunque es el 2014, son una serie de reportes que año con año Symantec libera. Ya estaremos liberar, esperamos en abril, mayo máximo, nuestro Internet Security Threat Report del 2016, en el cual pues, obviamente contendrá datos del 2015, pero como al día de hoy estos son los datos más actuales de este reporte. Como podemos observar, tenemos una alza siempre, año tras año, estamos viendo una alza de lo que son las brechas de seguridad. Y aquí lo interesante también de este reporte, aunque muchas de estas están basadas principalmente en la Unión Americana, pero nos da una idea de que, por ejemplo, el número de brechas superó en un 23% del 2014 con referencia al 2013. Pero algo muy interesante de este reporte o de este slide que estamos observando es de que al menos el 43% de estas brechas fueron producto o fueron clasificadas como resultado de una pérdida o robo, ya sea de un dispositivo, un disco que puede ser un pendrive o un disco externo, o inclusive un laptop en el cual pues obviamente la información no estaba protegida, es decir, que la información pues en este caso no se encontraba cifrada y que de alguna manera por accidente que se vale, pudo hacerse pública o como les mencionaba que fue robada o fue perdida, ¿no? Realmente hay muchísima pérdida de información o se divulga mucha información debido a estos descuidos accidentales, ¿no? Simplemente cuando vamos a las carreras en el aeropuerto y puedes olvidar un dispositivo USB en lo que estás pasando los rayos X,
esos son ejemplos de pérdidas accidentales, ¿no? Pero lo interesante aquí es de que incluso ustedes pueden descargar este reporte también para obtener mayor información, no solamente del tema de cifrado, sino de otros temas y cómo prevenir esta pérdida de información, ¿no? Y algo importante también es que el promedio de identidades, este es un promedio normalmente por brechas, de identidades expuestas, estamos hablando de acerca de 1.1 millones de identidades, que es el promedio de los cuales se perdieron durante este año. Viendo también un poco lo que son los impactos a los que conlleva estas brechas en las organizaciones, pues nosotros clasificamos tres principales impactos, ¿no? O tres pilares. Lo primero que se nos viene a la mente tal vez pues es el costo, ¿no? Es decir, pues todo lo que es una pérdida o divulgación de información que es de alguna manera es privada y que se hace pública, pues repercute principalmente en un costo, pero hay otros factores también muy importantes y que tal vez pues son más difíciles de cuantificar, pero de alguna manera tal vez pueda ser superior esta pérdida, ¿no? Como uno de ellos es la reputación de marca, la reputación de empresas, etcétera. Hablando de reputación de marca o de empresas, pues al tener una brecha de seguridad y que se hace pública en Estados Unidos y en Europa, hay muchas regulaciones que te piden que haya, pues que se divulgue, ¿no? Cuando hay una brecha. Todavía en Latinoamérica está un poco rezagado este tema, pero las hay. Pero hablando específicamente de la reputación de marca, lo que vemos es que pues se tienen que hacer notificaciones, ¿no? Es decir, a notificar tanto a las víctimas, es decir, en este caso que hemos visto, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de que se divulgan, o que hay robo de identidades, pues se tiene que notificar a los cuentavientes o a los dueños de esas tarjetas, principalmente hablando de ciertas tiendas departamentales, por ejemplo, pero también obviamente se tiene que notificar a las entidades gubernamentales o policíacas, y pues obviamente también a lo que es todo el ámbito periodístico, ¿no? Porque de alguna manera pues se hace una cobertura periodística o se tiene que especificar qué ocurrió, cómo ocurrió tal vez y el impacto que puedan tener en nuestras tarjetas de crédito, hablando de este ejemplo de tarjetas de crédito. Hablando de costos, pues como mencionábamos, en específicamente este dato que le estoy diciendo de casi 3.8 millones de dólares el costo, digamos, de un promedio de una brecha de datos. Estos son datos de estudio de Ponemon, del Instituto Ponemon 2015, donde dice que ese es el costo promedio. Pero lo que lleva también esto es el pérdida de tiempo y productividad. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos, estamos tratando de pues obviamente ver cómo fue ese problema para poder evitarlo, pero sobre todo hay una pérdida muy grande que repercute en el factor económico. Y obviamente pues cada vez vemos más lo que son los requisitos que nos piden entidades de temas de cumplimiento o compliance, ¿no? En este caso, muchos temas de leyes de privacidad, cómo afectan a las empresas. Obviamente pues son hechas para evitar esto, ¿no? De que haya una fuga, unas identidades expuestas, pérdidas de datos, etcétera. Y todo esto también conlleva lo que son regulaciones de seguridad, ¿no? Cumplimientos de seguridad. Pero al final de cuentas repercuten en multas. Entonces ahí vuelve el factor económico. Entonces, de ahí la importancia de poder tener una buena fundación de seguridad, específicamente hablando en este caso de lo que son temas de cifrado. Hablando acerca del cifrado, como mencionábamos y como lo vimos, o sea, el cifrado, como vimos en el ejemplo anterior, que decía que el 43% se pudo haber evitado, bueno, que fue debido a pérdida de USBs, a pérdida de discos duros externos, pérdidas de laptops. Este 43% pues se pudo haber evitado de estas brechas si hubiéramos tenido cifrados en estos dispositivos. Y de ahí que viene esta definición, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de una solución de cifrado?
Pues principalmente vemos dos principales funciones, ¿no? La primera, pues, es proteger la información sensible. En este caso, no importa dónde se encuentre, es decir, estamos hablando de información en USBs, información en discos externos, información en laptops, principalmente pues son los temas removibles, pero también, obviamente también la información reside en desktops, ¿no? Porque muchas veces cuántos hemos visto que inclusive que hay temas de vandalismo, por lo que ustedes quieran, y a lo mejor en una tiene conveniencia, se roban el punto de venta, ¿no? Entonces, aunque no es un equipo móvil, pues al final de cuentas pues están llevando la información, ¿no? Entonces, hay que proteger, no importa en dónde se encuentre la información, ¿no? Y otro tema importante, y cuál es el trabajo del cifrado, pues es lo muy apegado al tema de compliance o cumplimiento, en el cual pues es apegarnos a las regulaciones de privacidad y seguridad que rigen, ya sea en el ámbito local de nuestra región, o en el ámbito de una manera global, como ejemplo puede ser un PCI, o en el caso de México un RSIM, ¿no? Que son regulaciones muy similares, ¿no? Hablando un poco acerca de dónde nace Symantec Endpoint Encryption, en este caso, me voy a remontar un poco a algunos años atrás, donde estamos hablando de un promedio de 5 años, donde contábamos con dos soluciones de cifrado de punto final. El principal de ellos viene de una empresa conocida como Guardian Edge. Guardian Edge era una solución empresa basada en diferentes sistemas operativos, pero su punto principal era de que podía hacer cifrado de removibles, ¿no? Y venía mucho del tema de eh, eh, empresas, o era muy usado en temas de organizaciones gubernamentales en la Unión Americana. Y después, con la adquisición de PGP o PGP, se integra lo que es el desktop encryption y el whole disk encryption como otra alternativa al Guardian Edge. Pero pues obviamente Symantec ya dijo, no vio conveniente tener dos líneas de productos, digamos, que competían, sino que al contrario, lo que decidió fue unir las mejores funcionalidades de ambas soluciones, y al día de hoy tenemos un solo producto del punto final llamado Endpoint Encryption, en el cual quiero hacer unos breves comentarios y resaltar ciertas características que lo definen en cada etapa de las principales etapas de estas fusiones. En marzo del 2015, estamos hablando de casi un año, teníamos en el mercado la versión 11.01 de Endpoint Encryption. Y aquí lo que se desarrolló, o los features principales a resaltar, fue de que ya teníamos una integración, digamos, en lo que era full disk, que era para cifrar el disco duro de los equipos, pero también ya podíamos tener la parte de cifrar todo lo que son medias removibles. Se integró con Symantec DLP, que es nuestra solución de Data Loss Prevention, nuestra solución para evitar fugas de información, pero la idea de aquí, como bien lo dice, es una integración, es decir, poder interactuar con otras soluciones para poder cifrar información sensible, y de esa manera pues tal vez ya se pueda transferir o copiar a dispositivos. Y la tercera característica importante pues es fue, digamos, lo que era integrar, digamos, hablando de los equipos Mac con sistema operativo Apple OS, lo que decíamos era, bueno, tenemos el File Vault nativo de Apple, utilicémoslo, pero de una manera administrada, extendiendo nuestras capacidades administrativas sobre dispositivos Mac que tengan el File Vault nativo del fabricante, pero de una manera que lo podamos administrar dentro de esta consola. En diciembre del 2015, escasos 3-4 meses, liberamos nuestra última versión, que es Symantec Endpoint Encryption 11.1, en la cual
Estamos haciendo muchísimos cambios. El principal de ellos es más simple, es decir, tenemos una manera muy sencilla de poder llegar al Endpoint Encryption 11.1 sin importar qué versión, digamos, bueno, ciertas versiones, pero sin importar de qué familia de cifrado del punto final estemos ya usando, ¿no? Esa es la idea. Y aquí a lo que se menciona en la 11.1 es que ya tenemos ambientes heterogéneos para administrar. ¿Por qué? Porque extendemos el soporte a lo que son equipos basados en el cifrado nativo de Windows, que es BitLocker, y sobre todo también que ya teníamos la parte de File Vault de Mac, y aquí también podemos integrar ciertos discos como discos Opal, que son ya discos con mecanismos de autocifrado, en los cuales también los podemos administrar dentro desde esta misma solución. Entonces, estamos abriendo un abanico muy amplio, un ambiente heterogéneo en lo que son las soluciones de las cuales ya podemos hacer un cifrado y una administración del punto final. Acerca del Endpoint Encryption 11.1, como les mencionaba, ya tenemos un ambiente heterogéneo, es decir, podemos tener una administración heterogénea en el cual podemos administrar el cifrado de diferentes sabores de opciones que hay en el mercado y de sistemas operativos, así como discos tipo Opal de que tienen un cifrado por ellos mismos, ¿no? Entonces, esas son las principales características que definen Endpoint Encryption 11.1. Y algo muy importante que se desarrolló y que es de verdad, lo hemos visto y es algo muy importante y no me dejarán mentir, es de que es solamente un upgrade el que se haría. Normalmente cuando pensamos en soluciones de cifrado, lo primero que se nos viene a la cabeza es que pensamos, bueno, si voy a cambiar de cifrado, es un dolor de cabeza pensar en que tengo que descifrar el equipo o descifrar, ¿por qué? Porque es la única manera de instalar las soluciones de cifrado. Y luego instalar la nueva solución y posteriormente volver a cifrar. Lo que hizo Symantec en la parte del desarrollo, que invirtió muchísimo para evitar esos dolores de cabeza, es de que podamos hacer un upgrade hablando de lo que es soluciones provenientes de PGP, digamos, desde Symantec Encryption Desktop 10.3.2 y hablando de Endpoint Encryption desde la versión 8.2.1. Entonces, para los que ya son clientes de soluciones de cifrado de Symantec, no hay ningún problema en poder hacer este upgrade. ¿Por qué? Porque aparte ni siquiera nos va a pedir descifrar el disco. Entonces debe ser muy transparente en lo que es el tema del upgrade. Resumiendo un poco de lo que es Endpoint Encryption 11, como les decía, es un solo instalador. Es una, digamos, una instalación que puede ser desatendida totalmente, en la cual se programarían los instaladores. Tenemos una solución en que se mejoró la seguridad y sobre todo la experiencia del usuario. O sea, es algo muy, muy sencillo de llevar a cabo. Es muy fácil de lograr, como les mencionaba. Se han instalado ciertas características que lo hacen único, como por ejemplo, que se puedan restablecer passwords, digamos, de usuarios de Windows, usando la funcionalidad de un self-recovery, ¿no? Como se le conoce. Es decir, esto es basado durante la instalación, le preguntaría al usuario ciertas preguntas que él debe de contestar, esperando de que cuando no recuerde el password para poder descifrar el disco, de alguna manera él pueda obtener su autoayuda, digamos, y poder entrar al equipo, evitando llamadas a nuestro helpdesk. Sobre todo, muchísimos de sus usuarios pues obviamente son remotos o están de viaje y de esta manera puedan obtener el acceso al equipo, ¿no? Obviamente demostrando que sí son los dueños de este equipo. Se maneja ahora un tema de que se conoce como un administradores o clientes admin,
los cuales pues ayudan o tienen ciertos roles de administración sobre la consola. Se hace un acceso, como les mencionaba, basado en privilegios, es decir, hay diferentes tipos de administradores, hay muchísimas opciones de lo que son roles, ya sea por árboles de dominio, por dominios, etcétera. Se pueden manejar diferentes maneras de acceso para poder delegar el trabajo de estas soluciones. Y algo muy importante, obviamente estas soluciones se pueden integrar con Active Directory, pero si por algún motivo no las queremos integrar, como se pueden utilizar como standalone. Y de ahí viene este punto donde dice autenticación de password basado en el preboot, no Windows. ¿Qué significa esto? De que podemos tener tal vez contractors o empleados temporales en la organización y que de alguna manera pues no tienen acceso al Active Directory o al dominio de la empresa, y en la cual pues lo que hacemos es estos usuarios les damos un equipo, está cifrado, pero no necesita estar en el Active Directory para poder descifrar y accesar a la información de sus equipos. Otro punto importante es la sincronización de password con diferentes dominios, los cuales pues está muy interesante porque nos evita llamadas también para temas de helpdesk o cuando se comparten equipos, ¿no? Y bueno, integra algo que se conoce como el manejo de qué tanto quieres que dure ahí la información en los removibles, que pueda ser accesible. Entonces, esto es parte de las políticas de administración, pero que de alguna manera pues ayudan muchísimo al tema de IT, ¿no? Y obviamente pues la información, como todos sabemos, pues no solamente se encuentra en los laptops y en los removibles, sino pues obviamente también está en movimiento, que es el tema de correo, en la nube sobre todo, en folders que queremos compartir en las empresas. Y para estas soluciones también existen, o para estas opciones también existen soluciones de cifrado que podemos expandir la seguridad. Entonces, de esta manera podemos estar seguros que nuestra información corporativa sensible va a estar de alguna manera protegida y que si en algún momento hay una fuga, vamos a estar seguros de que esta información está cifrada, ¿no? Y no va a poder ser accesible por cualquier persona si no hay esta funcionalidad. Entrando un poco al tema técnico, lo que vemos es, les quiero mostrar lo que es la arquitectura. En este caso, por ejemplo, básicamente la arquitectura, estamos hablando de lo que es un servidor de administración en el cual está basado pues en un servidor Windows con una base de datos y un servidor web. Esto se conoce como nuestro management server, ¿no? Es nuestro management server de cifrado y lo podemos integrar que para mayor facilidad, integrarlo con Active Directory para el tema de las políticas, pero como les mencionaba, si así lo deseamos, para ciertos grupos o ciertas personas, no necesitamos integrarlos a Active Directory, porque pueden ser contratos o temporales y pues, la realidad es que no requieren entrar a este esquema, ¿no? Y básicamente, desde un overview ahora sí que muy alto, esa es la arquitectura que compone una solución de endpoint encryption de Symantec. Vamos a entrar en un tema de casos de uso en los cuales podemos trabajar o cuáles funciona nuestra solución de cifrado. Principalmente el caso número 1 es, como les decía, proteger la información en reposo en los puntos finales. ¿Por qué decimos en reposo? Pues porque se encuentra en el disco duro o en removibles, ¿no? Entonces, aquí entra el tema de que el cifrado, una vez que empieza a funcionar en el laptop, o que se instala o que se enrola, pues empieza a cifrar los sectores. Entonces, para el usuario es transparente, tal vez vaya a estar un poco lento su performance del equipo, pero no va a ser una degradación que diga el empleado no puedo trabajar. Esto lo hace en background y para muchos de ellos va a ser totalmente transparente. Como les decía, no se requiere una integración de parte del usuario final. Le podemos integrar capacidades de autorrecuperación, tal cual. Recuperaciones a través de mesa de ayuda, también lo vamos a ver. E incluso Iván nos va a mostrar cómo lo vería, cuál es la experiencia del usuario al final de la presentación cuando solicita este tipo de ayudas, ¿no? Y algo muy interesante, podemos integrarlo con un single sign-on
para que en el preboot, simplemente desde ahí, se integra con nuestro password de Active Directory y ya no me pide autenticación para acceder a Windows. Entonces, estamos hablando de una solución que también puede ser manejada como single sign-on. El tema de dispositivos removibles, pues abarca desde temas de USB, discos duros externos, tarjetas SD, hay soporte para todavía para CDs, DVDs y obviamente Blu-ray, ¿no? Entonces, esto es el primer caso de uso en el cual nos referimos a información en reposo. Voy a ceder la palabra a mi compañero Iván Anaya para que él nos explique otros casos de uso, los cuales Cifrado de Symantec nos va a ayudar a hacer más fácil, más sencillo y más seguro nuestros entornos de trabajo y nuestra vida cotidiana, y también algo de lo que estaremos viendo en próximas soluciones, así como la experiencia del usuario al trabajar con un tema de cifrado en sus equipos, y algo sobre la consola, como sería la parte de la administración, desde un punto de vista a muy alto nivel. Les agradezco de antemano y estamos al pendiente aquí para las preguntas y respuestas que estaremos en la sección al final de esta presentación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo se encuentran? Buen día. Mi nombre es Iván Anaya. Y vamos a dar continuidad con todo lo que son los casos de uso. Ya teniendo como base todos los beneficios y lo que es el cifrado de Symantec, otro tema muy importante es cómo protegemos la información que está en movimiento. Cómo proteger la información que está viajando. Esto, la oferta que tenemos es muy atractiva en el tema de poder identificarla. Pero esto no se logra únicamente a un descifrado. Algo de lo que me gusta o como me gusta ver la relación para la protección de la información, principalmente en movimiento, es que DLP o lo que es un sistema para evitar la fuga de información va a fungir como el centinela o la inteligencia para poder detectar en qué momento información sensible se está moviendo. Una herramienta como el cifrado nos va a dar justamente esa protección y la podemos ver en tres ejemplos muy sencillos. Primero, hablando de dispositivos removibles, a través de una herramienta o a través de poder integrarnos con una herramienta para evitar la fuga de información como lo es Symantec DLP, tenemos la capacidad de estar monitoreando todos los archivos que están enviando a una USB o algún disco externo. Y en el momento en el que detectemos que hay información sensible o hay algún archivo que está saliendo que tenga información muy particular de la compañía o de algún usuario, podemos cifrar automáticamente sin necesidad de que el usuario tenga que interactuar con la parte de cifrado y lo tengan que hacer de manera manual. Entonces podemos automatizar este flujo o este proceso en el que la información está siendo compartida, ya sea a diversos dispositivos. Esto es muy importante porque en la actualidad una de las tendencias, o al menos uno de los comportamientos que hemos visto en diferentes ramas, principalmente en el tema de salud o en algunas compañías donde se tiene que compartir información sensible, es que hay dispositivos, hay equipos, los cuales concentran toda la información sensible. Sin embargo, muchos usuarios interactúan con ese mismo equipo y muchos de ellos tienen que sacar información. De esta manera podemos mantener la información centralizada en un solo punto y podemos compartirla a diferentes usuarios de una manera segura. El segundo ejemplo es la parte del correo electrónico. Cuando hablamos de compartir información, el hacerlo por correo electrónico es una de las maneras más utilizadas en la actualidad. Es algo que prácticamente todos hacemos, diariamente intercambiamos información y mucha información es información muy sensible, información muy confidencial, que muchas veces la enviamos sin ninguna protección. A través de esta integración, para poder identificar información sensible y poder también protegerla, tenemos la capacidad de escanear todo el tráfico de correo electrónico y aquellos correos o aquellos mensajes que tengan algún adjunto que sea confidencial o
header o algo en el cuerpo que sea información sensible, podemos también redirigirlo hacia un equipo el cual lo va a cifrar y después lo va a reenviar para que la información viaje de manera segura. El usuario final o el receptor va a recibir una liga o va a recibir un archivo que va a estar protegido con una contraseña y que únicamente a través de esta contraseña va a tener acceso a la información. El cifrado de carpetas compartidas también se vuelve principalmente importante, y más cuando estamos hablando de compartirlas o cuando estamos hablando de un solo recurso que se comparte en toda la organización. Un ejemplo que podemos tener es alguna NAS o algún file share donde diferentes organizaciones o diferentes grupos dentro de una misma empresa comparten información. La manera para mantener la información centralizada pero protegida para que solo los dueños de la información y solo ciertos grupos de confianza puedan ver la información, la podemos hacer a través también de cifrar carpetas compartidas y crear lo que se llama grupos de confianza. De esta manera, la información puede ser compartida y centralizada, pero va a estar siempre protegida. El tercer caso de uso que tenemos es justamente una administración heterogénea. Bien, nos comentaba Raúl hace un instante que entre las funcionalidades que se han agregado en la nueva versión de Endpoint Encryption está la capacidad de poder administrar algunos otros protocolos de cifrado, como puede ser con FileVault en el caso de equipos Macintosh o BitLocker para algunos equipos que lo utilicen Microsoft. También dispositivos que tengan tecnología de autocifrado PAL, tenemos la capacidad de poder estarlos administrando. ¿Qué beneficio nos da? En lugar de tener que estar administrando múltiples consolas o múltiples destinos donde se encuentren diferentes llaves, podemos integrarlas todas en una sola consola. Tener una sola vista para todas mis llaves públicas y privadas y de esa manera poder tener un control y poder llevar un monitoreo de cuáles son los dispositivos que se están cifrando, con qué tecnología, en dónde se encuentran las llaves. Tener un solo punto de recuperación. Uno de los temas que más vivimos como áreas tecnológicas en la actualidad es justamente el tema de reinicio de contraseñas, de restablecimiento de cuentas. Y si tenemos un solo punto para administrar todas estas llaves, va a simplificar muchísimo la manera en la que estamos haciendo día a día nuestras actividades. Y le vamos a dar un mejor servicio a los usuarios. Continuando con todo lo que son las tendencias de cifrado, me gustaría platicarles un poco acerca de cuál es el futuro, cuál es la estrategia que estamos siguiendo, al menos para la parte de cifrado. Lo podemos esto ver en tres principales verticales. Primero es el tema de la nube, poder hablar del tema de integración y poder hablar de todo lo que son migraciones. Cuando hablamos de la nube y de la integración, me gusta mucho alinearlo a la visión que tiene Symantec. Como Symantec tenemos una visión orientada a la nube. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la nube es una tecnología que da bastantes beneficios a todos los negocios, independientemente de la vertical o a qué se dedique cada uno. La nube nos permite estar en más lugares al mismo tiempo y nos ayuda a ser más competitivos. Sin embargo, una estrategia en la nube es también cómo poder mantener toda la información segura, cómo poder tener estos beneficios también en la parte de seguridad y volver la seguridad cada vez más ágil. Es por eso que la nube Symantec es una nube segura, donde hablando en específico de la parte de cifrado, lo que estamos buscando es tener un control o una administración en la nube. Un servicio que es fácil de utilizar, que tiene una integración con todo el portafolio de Symantec y prácticamente una plataforma única. Hablando en primero, o empezando a hablar en la parte superior izquierda de todo lo que es el cifrado de disco, la visión de Symantec en la nube o hacia la nube es que podamos tener la consola de administración en la nube. Actualmente sí requerimos, como lo comentaba Raúl en la parte de la arquitectura, tener una consola administrada en sitio. Si nosotros tenemos la capacidad de tener una consola en la nube a través de la cual podamos administrar todas las llaves, va a ser más sencillo. Porque incluso para los usuarios, al momento de que necesiten recuperar alguna contraseña, algún passphrase
o algo adicional, podemos o el usuario puede acudir a la nube, a un portal de autoayuda y puede recuperar sus archivos y su información sin ningún problema. La siguiente visión es algo que se llama un broker de seguridad, donde prácticamente aquí es una integración también con todo lo que es el tema de DLP y es una plataforma en la que estamos trabajando, principalmente diseñada al momento de compartir información entre diferentes data stores, diferentes servicios en la nube. Tenemos la capacidad, estamos trabajando en tener la capacidad de cifrar la información que esté viajando entre diferentes nubes de una manera automatizada, siempre con la filosofía y con la misión de resguardar la información. Cifrado del correo electrónico lo había tocado anteriormente, pero es algo en lo que se está integrando mucho con los servicios actuales de seguridad de correo en la nube. Y prácticamente diseñar APIs y integraciones para todos los demás motores de cifrado que se tienen en la nube. Esto prácticamente, o de manera resumida, estaría dándonos un ejemplo de hacia dónde estamos yendo. Regresando con el tema de por qué actualizar actualmente a la última versión, que es la 11.1 de Symantec Endpoint Encryption, prácticamente lo pueden hacer todos los clientes que en la actualidad estén utilizando la parte de Drive Encryption de Symantec. Es una actualización muy sencilla, tiene bastantes beneficios. eh, Algo que es importante mencionar es que anteriormente o en versiones anteriores, la parte de cifrar dispositivos removibles era un add-on que se tenía que adquirir, era un add-on que se tendría una licencia completamente independiente. A partir de la versión 11.1 ya está integrado todo el motor de cifrado de dispositivos removibles en su licencia y en la plataforma de cifrado. Entonces es un muy buen punto y es uno de los principales beneficios que ustedes pueden tener. Siguiendo con la presentación es, ¿por qué elegir Symantec? Prácticamente tenemos más de 22 millones de usuarios que están protegiendo su información alrededor del mundo. Tenemos más de 20 años protegiendo la información. Tenemos un portafolio bastante diverso que se ajusta a las diferentes necesidades y a las diferentes eh, a las diferentes reglas o regulaciones que tiene que cumplir en cuanto a protección de la información. Tenemos una administración centralizada, nos integramos, si bien con diferentes soluciones del portafolio de Symantec, hay una integración muy directa con DLP. Podemos verlo y de nueva cuenta tomando el ejemplo a DLP como el cerebro y a la parte de una solución de cifrado como el músculo que va a proteger la información. Por último, somos líderes y toda una autoridad en el tema de la seguridad. Voy a tomar estos últimos slides y estos últimos minutos para hablar un poco el tema de realmente cómo se ve la parte de protección de información, principalmente en todo lo que es el cifrado del punto final. Para aquellos usuarios que actualmente estén utilizando la parte de Endpoint Encryption o lo que es la protección del cifrado de los discos, antes de iniciar con todo lo que es la o antes de que inicie per se el equipo, lo que van a tener o donde van a tener acceso los usuarios es a una pantalla donde les va a pedir su usuario y su contraseña. Esta es una pantalla de autenticación de Preboot. ¿Qué quiere decir esto? Es una pantalla en la que el usuario se va a tener que autenticar incluso antes de que inicie el sistema operativo y de esa manera la información no va a poder ser accedida. Esto protege de una manera más avanzada toda la información. Una vez que se autentique el usuario, ya inicia el sistema operativo y va a poder iniciar sesión de una manera común. O de una manera natural en la que haría, sinceramente, lo haría regularmente. Un punto importante a resaltar, como lo mencionaba Raúl hace un par de slides, hace unos minutos, es justamente el tema de una autenticación de single sign-on. Tenemos diversas maneras de autenticarnos o somos flexibles en el tema de autenticar a los usuarios. Si bien nos podemos integrar con tarjetas inteligentes, con algún token o con algún factor de autenticación, nos podemos ligar directamente con directorio activo
y tenemos la capacidad de utilizar un solo password para poder ingresar a los equipos. En lugar de utilizar un password para el tema del cifrado y un password adicional para ingresar a mi equipo de escritorio, podemos hacerlo utilizando un solo usuario y una sola contraseña. Esto a los usuarios prácticamente les ayuda muchísimo a proteger su información de una manera segura y sencilla. Y no tienen que andar recordando dos passwords, dos usuarios, etc. Comentaba también hace un instante el tema de hay usuarios que olvidan su contraseña, hay usuarios que olvidan sí, prácticamente cuál era su acceso. Para todo eso tenemos diferentes opciones para que los usuarios tengan ayuda. Si bien podemos desplegar algunos archivos de ayuda, así que podemos desplegar la información que están poniendo o todas las teclas que están presionando al momento de autenticarse, contamos con dos principales métodos de recuperación. El primero es a través de una mesa de ayuda donde una persona de soporte, por así llamarlo, les va a dictar una cadena de comandos o lo que es un passphrase para que se puedan autenticar, y una vez que se dicte o que esta persona ingrese ese passphrase o esa cadena de caracteres, va a poder ingresar a su información. La segunda opción es algo que se llama autorrecuperación o self-recovery, donde a través de responder diversas preguntas, 3 preguntas, que el usuario conoce y determinó al principio, va a poder acceder a su información. Entonces es muy sencillo recuperar en cierto momento el acceso a la información para cualquier usuario. Por último, como lo comentábamos, estamos hablando de una plataforma que es unificada, que es centralizada. Contamos con una consola, es gráfica, tiene menús muy sencillos de acceder. Prácticamente toda la información y todas las acciones las podemos crear ahí. Desde poder poner o controlar algunas propiedades, cuando hablamos del agente de instalación, controlar la longitud de la contraseña, si requerimos algún tipo de carácter especial, etc. Hasta poder, prácticamente como comentaba, integrarnos con directorio activo, poder generar diferentes tipos de políticas. Tenemos la capacidad de generar también reportes, si bien ya hay ciertos reportes que vienen de manera predeterminada, tenemos la capacidad de crearlos y personalizarlos conforme los necesiten. También tenemos la capacidad de llevar o de tener información de todos los clientes que han sido cifrados y de todas sus propiedades. Con esto prácticamente terminaría. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, de nueva cuenta les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas y les cedo la palabra a David para que nos dé el mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Iván. Justamente a un paso ya de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría dar un respiro y agradecerte, Iván, agradecerle a Raúl la excelente presentación que han dado hasta ahora y promover el webinar de la siguiente semana. La siguiente semana será el día 20 de abril y tendremos una mirada profunda Advanced Threat Protection. Los invitamos a que se registren y la liga se las compartiremos justo en el email que les vamos a enviar hoy día, o también lo podrán encontrar como liga en la sección de Attachments. Pero bueno, entramos justo a la recta final. Vamos a empezar a leer sus preguntas una por una. Los invitamos a quien no lo ha hecho a escribirnos a través del chat, cualquier pregunta, comentario. Si tienen un caso particular, les doy aquí mi correo electrónico. Con gusto vamos a canalizar cualquier duda, pregunta, o si incluso tuvieran alguna oportunidad de negocio en la cual nos quieren invitar a participar, con gusto podemos agendar una cita con ustedes y empezar a apoyarles con valor. Así que estos fueron los mensajes previo a la sesión de preguntas y respuestas. Raúl e Iván, vamos a dar lectura una por una, así que estén preparados, por favor.
Bueno, para dar un poco de respiro tanto a Iván como a Raúl, me gustaría también invitar a todos ustedes a que por favor nos hagan sus preguntas a través del chat, nos califiquen este webinar dándonos su feedback, ahí pueden ustedes votar con estrellas, pueden hacer descarga también de la presentación en la sección de attachments y recordarles que durante el día de hoy les estaremos enviando una nota para que puedan descargar justo la presentación y poder obtener datos del webinar de la siguiente semana. Y recuerden también que recién liberamos el Internet Security Threat Report, el volumen 21. También colocamos en attachments la liga para que ustedes puedan hacer la descarga de este volumen. Así que estamos teniendo muchas preguntas. Déjenme comenzar, por favor. Iván y Raúl dice, buen día. ¿El licenciamiento del producto es por equipo o por usuario? Asimismo, ¿es perpetuo o por periodos anuales? Eh, el licenciamiento para la parte de Endpoint Encryption per se es por usuario, y si bien la licencia es o el software en determinado momento es perpetuo, el soporte se tiene que renovar anualmente. Si no lo renuevan y tienen algún problema o un tema de recuperación de llaves, el tema de que algún equipo tuvo algún problema para descifrar los datos y no tiene el soporte activo de Symantec, ahí no habría manera de apoyarlos, ¿no? Gracias, Iván. Leo la siguiente pregunta. Hola, ¿la solución solo es para sistemas operativos Windows? ¿Tiene alguna limitante la herramienta como por ejemplo BitLocker, que solo cifra equipos que cuentan con módulos TPM? Si cifro un disco duro y posteriormente por daño, por ejemplo, se tiene que conectar a otro equipo para recuperar la información, ¿cómo se descifra? Wow, en una sola múltiples preguntas. Vamos una a una, Iván y Raúl. ¿La solución solo es para sistemas operativos Windows? No, David, específicamente, bueno, la solución también ataca sistemas operativos basados en Mac, sistemas operativos para Mac, y en este caso, como mencioné, se puede utilizar el nativo de Apple, que fue el Bolt, para equipos Mac, pero administrado desde la consola del Endpoint Encryption. Igualmente por ahí viene una pregunta, mencionaba sobre BitLocker, ¿no? Entonces, mientras el equipo esté cifrado con BitLocker, también lo podemos, digamos, traer a esta administración y desde la misma consola administrar estas soluciones. Creo que la última era sobre si se daña el disco, si se conecta como esclavo en otro equipo. Obviamente sí se tiene que descifrar. Para esto también hay herramientas que te permiten descifrar el disco de una manera que no funcione, digamos, el laptop en este caso, pero te permitan bootear y que de alguna manera puedas tratar de descifrar primero el disco para ponerlo como esclavo en otro equipo. Si no, no va a ser posible que pueda ser leído. Gracias, Raúl. Gracias por responder a esta persona sus 4 preguntas. Tenemos otra llegando, dice Endpoint Encryption cifra discos de estado sólido. Sí, bueno, aquí Iván y yo estamos comentando, sí cifra discos de estado sólido, sí es parte, digamos, del soporte que se tiene con esta solución. Ay, gracias. Sí. Más allá, complementando David, la respuesta del tipo de disco es el sistema operativo también sobre el cual se vaya a cifrar, ¿no? Que esté soportado, hay que revisarlo nada más. Perfecto, Iván. Iván, tú hacías una analogía, me gustó, acerca del cerebro y el músculo. Déjame leer esta pregunta que está relacionada. Dice, buen día, Endpoint Encryption y DLP ¿son soluciones separadas o están integradas en la misma solución? Son soluciones separadas, son soluciones independientes que incluso tienen una administración separada. Lo que sí es que hay una estrecha relación en estas dos soluciones y podemos formar una integración
para tener algo que se llama flex response o respuestas inteligentes, para que en el momento de que se detecte que hay información sensible en movimiento o se encuentra en algún lugar, se mande una alerta o se dispare una acción y se cifre en automático esa información. Si bien son independientes, se integran y pueden convivir sin ningún problema. Gracias, Iván. Otra pregunta para ti. Dice, en el cloud de Symantec podemos poner servidores con aplicaciones activas que funjan como un DRP. ¿En el cual, perdón? En el cloud de Symantec. No. Lo que comentaba respecto a la nube es, o lo que estamos trabajando. En específico voy a hablar del tema de la opción de cifrado o la oferta en la que está trabajando para la nube. Es que ustedes puedan tener la administración de las llaves en la nube. No es un Platform as a Service o un Infrastructure as a Service. Esto más bien es un Software as a Service, que es la administración de las llaves de cifrado en la nube. No tenemos la parte de DRP ni de DRA en la nube de Symantec. Y bueno, para no obviar, Iván, ¿podrías describir DRP y DRA? Sí, que es el Disaster Recovery Plan y un Disaster Recovery Action, ¿no? Para poder hacer un failover o hacer la recuperación de algún equipo en la nube de Symantec. Eso no está enfocado, ese no es el foco de la nube de Symantec. Gracias, Iván. También para ti. Dice, hola, el sistema de arranque que entra antes de Windows. Creo que está para Raúl. Hola, el sistema de arranque que entra antes de Windows reemplaza a la clave de BIOS. Mira, en el bootguard que le llaman al inicio, pues no reemplaza la clave de BIOS, digo, porque eso está directamente en el disco. El BIOS es aparte y principalmente pues está muy basado en el motherboard, ¿no? Pero más bien se completaría, digo, si lo quieres ver de esta manera. Lo que nos enfocamos principalmente nosotros, estamos hablando de una solución que protege la información en el disco. Per se, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos enfocándonos. Y de ahí una vez ya que iniciamos con el password, en teoría estamos metiendo la llave para poder descifrar el disco y poder acceder a la información. Perfecto. Y bueno, continuando contigo, Raúl, y vámonos del BIOS. Ahora la pregunta dice, ¿la solución puede operar sin Active Directory? ¿Cuál sería la forma? Sí, bueno, normalmente, digo, lo ideal es, se puede integrar con Active Directory principalmente por la administración, pero para esos usuarios, digamos, o necesidades en las cuales se tiene que utilizar bajo un contractor o empleados temporales o incluso que están haciendo, personas que están haciendo estudiantes, que están haciendo su servicio social en la empresa, etcétera. Pues la idea, al final de cuentas, si se le da un equipo de la empresa y lo quieres proteger también con cifrado, pero no lo quieres integrar a su Active Directory, se puede instalar la solución como una especie de standalone, pero de esta manera aseguramos de que esta solución sí está cifrada, ¿no? Entonces, principalmente es para eso. Lo ideal es integrarlo con un directorio, pero más por temas de ¿cómo se llama? De administración. Ok, perfecto, gracias. Ahora vámonos ahora a la nube y le hago la pregunta a Iván. ¿Podrías dar un ejemplo de encripción en la nube, por favor? Sí, David, como lo comentaba, el tema de la oferta de cifrado o en la que estamos trabajando en la nube es la administración de la llave. No es como tal un cifrado de alguna nube en específico, al menos en lo que vamos a lanzar para la parte de cifrado para la nube. En específico hablando de únicamente encryption. Por otro lado, estamos trabajando en un offering que es algo llamado Cloud Security Broker, donde a través de la integración con DLP en la nube es una plataforma donde si hay información sensible que va a pasar entre diferentes nubes, por ejemplo entre Box y Salesforce o Salesforce y Office 365, etc. Y hay alguna información sensible, se va a poder cifrar en automático. De nuevo cuenta, estos son
cosas que están en roadmap, que son funcionalidades en las que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias. Preguntas quizá no relacionadas directamente con este webinar, pero sí me gustaría dar lectura a todas. Te pregunto, Raúl, dice, ¿qué le puedo ofrecer a mi cliente si desea controlar el tráfico de web? Mira, bueno, como bien lo comentas, no con soluciones de este tipo, de endpoint encryption, tráfico de web, pienso que tal vez la pregunta está muy orientada al tema de contenido de web. Si es así, hay soluciones que manejamos como soluciones de servicio en la nube, en las cuales se puede tener un filtrado de contenido sin necesidad que integren hardware, digamos, la empresa ni appliances, sino que todo es a través de la nube de Symantec, y en las cuales se pueda hacer este tipo de controles. Es lo que se me viene primero a la mente, ¿no? Como con algo muy enfocado a web. Sí, y bueno, asumamos, mientras nos clarifican por el chat, asumamos que control del tráfico a lo mejor está tratando de ver si hay alguna fuga de información y si esta está cifrada. Déjame elaborar esa pregunta en torno a lo que nos mandaron. Tratando de tener un data loss prevention, pero si la información está cifrada, ¿cómo se maneja ese tráfico en la web? ¿Puedes formular de nuevo la pregunta, David, por favor? Sí, cómo no. El contenido que se está transmitiendo a través de la web como tráfico, si la información está cifrada, ¿cómo poder evitar que haya una fuga de información, un data loss prevention? Si quieres, para contestarle, le complementa Iván. Sí, tenemos que hacer la integración con Data Loss Prevention para poner, como comentaba, un tipo de flex response o regla que en el momento en que detecten información sensible, se lance o se ejecute ese gatillo, ese trigger, para que descifre la información, que en este caso puede ser como en un correo electrónico, ¿no? O si en algún momento hay información que tiene que viajar, tendríamos que analizarlo, porque depende mucho de qué tipo de información estemos hablando, es correo electrónico, archivos, hacia dónde va a viajar, etc. Y hay múltiples, o tenemos la flexibilidad de tener diferentes reglas de respuesta y podemos cifrar la información en diferentes momentos para mantenerla protegida. Entonces, sí tendríamos que revisar un poco más a detalle ese caso en particular. Sí, Perfecto, ya nos habría aclararon alguna un respuesta poquito única. más. Dice, efectivamente, si se está llevando información y se hace accesos a Facebook o páginas que algunas empresas no desean ser utilizadas y que se pueden jalar las páginas desde contenido desde varias web, pone el comentario. Si quieres, ahí lo complemento, David, si me permiten. Hablando específicamente de Data Loss Prevention y tráfico con protocolos cifrados como un HTTP seguro, obviamente tendremos que utilizar nuestra solución de DLP integrada con un proxy que sea, obviamente, que sea capaz de ver este tráfico, porque de lo contrario no seríamos capaces de ver este tráfico. En este caso nos vamos a integrar con una variedad grande de proxies, y allí es donde interactúa nuestra solución de Data Loss Prevention específicamente para tráfico web, para poder analizar ese tráfico. Si están posteando en Facebook o en Twitter o por Gmail personal información sensible que tú piensas, dices, bueno, de esta manera mando información, pues no lo van a ver porque es HTTPS. A través de este conjunto, tanto proxy como solución de DLP para este tráfico, sí se puede analizar y se pueden tomar acciones. Raúl, damas y caballeros, Iván, muchas gracias por conectarse. Estamos en punto de la hora. Los invitamos para la siguiente semana al webinar que les anunciamos. Que tengan un gran día y daremos lectura al resto de las preguntas vía el correo electrónico que les vamos a enviar y ahí les vamos a poner las respuestas. Buen día, hasta luego. Gracias. Gracias.